Siempre ha existido la creencia de que estamos rodeados de espíritus, pero realmente jamás se ha podido comprobar aquello, pues con nuestros ojos somos incapaces de verlos. Con el tiempo, en las personas comenzó a surgir la idea de que los perros eran capaces de percibir todas aquellas presencias que los humanos no, y esta creencia se basaba en el comportamiento de los caninos, en momentos donde parecían ladrarle a la nada. Permítenos contarte esta historia. Los perros son animales muy queridos por las personas, unos compañeros entrañables que sin duda han estado al lado de las personas desde hace muchos años, pero también existen leyendas terroríficas alrededor de ellos. Hay una en específico que habla sobre los ojos de estos animales. Es famosa en el sureste de México, aunque también existen diferentes versiones en otros lugares. Se dice que ellos pueden ver más que nosotros, que están observando el mundo que nosotros no podemos. Posteriormente, y en base a esa creencia, surgió un rumor, el cual dice que si te frotas las lagañas de un perro en los ojos, serás capaz de ver todo lo que ellos ven, aunque claro, esto conlleva muchísimos riesgos para la salud. Por lo que les pedimos atentamente, queridos espectadores, que no intenten nada de esto en casa. Ahora sí, prosigamos con los relatos. Nuestra primera historia cuenta cómo un hombre, intrigado por la festividad del Día de Muertos, decidió seguir la creencia. Él sabía perfectamente que necesitaba lagañas de perro, por lo que procedió a tomarlas de su propio compañero canino. Llegó el Día de Muertos e hizo su gran altar familiar. Cuando llegó a la medianoche, tomó las lagañas de su perro y las frotó en sus ojos. Fue en ese momento que el hombre comenzó a escuchar voces y golpes. Acto seguido, la puerta principal se abrió estruendosamente y vio a todos sus familiares difuntos entrar, murmurando y quedando sorprendidos al notar que el hombre podía verlos. Cuando llegó su difunta hermana, este quedó en shock. Ella lo miró a los ojos y dijo: ¿Por qué quisiste vernos? ¿Por qué? Ahora tendrás que acompañarnos. Al día siguiente, los vecinos notaron cierto ambiente extraño en la casa, por lo que fueron a buscar al hombre. Al ver que éste no salía, procedieron a forzar la entrada, y al llegar a la sala quedaron completamente sorprendidos. En el suelo, y con una expresión muy terrorífica en su rostro, el hombre se encontraba muerto, en una posición que solo mostraba el miedo que había pasado, tan pálido como si hubiera muerto de un susto. Para nuestro segundo relato, la protagonista es una mujer que vivía preguntándose qué era lo que los perros veían todas las noches. ¿A qué le ladran?, se preguntaba, y vivió con esa incógnita por mucho tiempo, hasta que un día se encontró con un chamán. Este le comentó que los perros eran capaces de ver cosas más allá de lo normal, gracias a la capacidad de sus ojos. La señora ansiosa preguntó cómo podía ella ver esas cosas, a lo que el chamán contestó que para ello debía juntar las lagañas de los perros y ponerlas en sus ojos durante una semana, y entonces sería capaz de ver todo eso que ignoramos, aunque eso conllevaba a un gran peligro que tendría que asumir si lo hacía. La mujer, omitiendo toda advertencia, decidió usar el método, y durante una semana utilizó las lagañas de sus perros. Cuando por fin llegó el día 7, comenzó a sentirse rara. Escuchaba cosas y veía sombras. Cuando salió a su patio, quedó sorprendida. Su cuerpo se heló y no pudo moverse, pues al salir pudo ver una infinidad de espíritus rondando por las casas, acompañados de demonios que surcaban los cielos, todos de un aspecto desagradable, y ahora que ella los podía ver, ellos también comenzaban a notarla. Al día siguiente, la mujer se encontró muerta junto a sus perros. Los médicos dicen que sufrió un infarto, pero se cree que algún espíritu, o peor aún, un demonio, fue el que se llevó su vida. Los perros son capaces de soportar esas cosas, pero si nosotros no podemos observar aquellos eventos, quizás sea por nuestro propio bien, ¿no? ¿Y tú, ya conocías la historia de las lagañas de los perros? Por aquí te dejo más historias muy curiosas. Sin nada más que decir, hasta entonces.